Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado las redes sociales y a los fans de una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Sí, estoy hablando de la posible venganza de Mert Ramazan-Demir hacia Afra Sarıoğlu. Prepárense porque el giro que les traigo hoy es algo que muchos no esperaban. Si eres fan de Yalan o simplemente te encanta el drama y las sorpresas, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta conversación. La noticia que ha explotado en Internet es realmente impactante. Por un lado, tenemos a Mert Ramazan-Demir, el carismático Ferit en la pantalla, y por otro a Afra Sarıoğlu, nuestra querida Seyran. Ambos han construido una conexión muy fuerte, no solo en la ficción, sino también en la vida real, o al menos eso es lo que el público ha percibido. Sin embargo, parece que las cosas podrían estar tomando un rumbo completamente diferente, y la palabra venganza ha comenzado a circular con fuerza. ¿Pero es esto real? ¿Hay pruebas? ¿O es solo un rumor más para alimentar la especulación? Hoy vamos a investigar a fondo. Los rumores de una posible reconciliación entre Mert y Afra han sido persistentes desde su supuesto rompimiento. Muchos esperaban que esta pareja, que ha cautivado a millones, pudiera superar sus diferencias y volver a estar juntos. Pero, ¿y si el interés de Mert ahora es otro? ¿Y si no se trata de recuperar a Afra, sino de hacer algo completamente distinto? La clave de este giro inesperado parece estar en un nuevo interés amoroso que ha surgido en la vida de Mert, y que según las últimas informaciones, podría ser parte de una estrategia. Y es aquí donde entra el detalle que ha hecho saltar todas las alarmas. La supuesta nueva pareja de Mert Ramazan-Demir no es otra que una colega de reparto, pero no de Yalan. Hablamos de Gözde Duru, una actriz que también ha participado en producciones turcas. Lo intrigante de esta historia es que Gözde Duru es conocida por ser una amiga cercana de Afra Sarıoğlu. Así es. Lo que podría parecer una simple coincidencia, para muchos fans y observadores de la industria, es una señal de algo mucho más grande. Las especulaciones apuntan a que Mert podría estar utilizando esta nueva relación, o al menos la exposición mediática de la misma, como una forma de venganza hacia Afra. La teoría dice que al relacionarse con alguien cercano a su expareja, Mert estaría enviando un mensaje muy claro, quizás buscando provocar celos, o tal vez demostrando que ha pasado página de una manera drástica y calculada. Es una movida digna de un guión de telenovela, ¿verdad? Y en el mundo de las celebridades turcas, a menudo la realidad supera a la ficción. Para entender mejor este supuesto giro, es importante recordar que la relación entre Mert y Afra ha sido objeto de un intenso escrutinio público. Desde el inicio de Yalan, su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de que su romance trascendía las cámaras empezaron a circular. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las apariciones juntos, las interacciones en redes sociales y las declaraciones veladas de ambos alimentaron las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, a mediados de año, surgieron noticias sobre una posible ruptura, lo que entristeció a muchos fans. Ahora, si estas nuevas informaciones sobre Gözde Duru son ciertas, y si la hipótesis de la venganza tiene algún fundamento, estaríamos ante un escenario digno de análisis psicológico y estratégico. ¿Por qué Mert buscaría vengarse de Afra? ¿Qué pudo haber sucedido entre ellos que lo llevara a tomar una medida tan drástica? O quizás, no es venganza sino una forma de presionar o llamar la atención. El hecho de que Gözde Duru sea una amiga de Afra es la pieza clave que añade una capa extra de complejidad y drama a esta historia. Se dice que Mert y Gözde han sido vistos juntos en varias ocasiones, y que la cercanía entre ellos ha aumentado considerablemente. Las fotos y los rumores se han esparcido como pólvora, y cada nueva aparición es analizada al detalle por los fans. Algunos sugieren que esta relación podría ser genuina, mientras que otros la ven como una estrategia bien orquestada. La pregunta que todos se hacen es, ¿Afra está al tanto de todo esto? Y si lo está, ¿cuál es su reacción? Los seguidores de la pareja han estado muy activos en redes sociales, debatiendo y teorizando sobre las motivaciones de Mert. Algunos lo defienden, diciendo que tiene derecho a seguir adelante con su vida y a rehacer su camino sentimental. Otros, sin embargo, lo critican duramente, calificando su comportamiento de inmaduro y manipulador,
especialmente si se confirma que su acercamiento a Gozde es una estrategia para lastimar a Afra. Es un debate apasionado y, como siempre, la verdad puede ser esquiva en el mundo del espectáculo. Hemos investigado las fuentes, las redes sociales y los comentarios de los fans para intentar descifrar lo que está sucediendo realmente. Si bien es cierto que la aparición de Gozde Duru en la vida de Mert ha sido un hecho notorio, la connotación de venganza es, por ahora, una interpretación. Sin embargo, el hecho de que Gozde sea una amiga de Afra le da un peso significativo a esta teoría. ¿Será que Mert, al ver que Afra siguió adelante o que la dinámica entre ellos se volvió insostenible, decidió jugar sus propias cartas de una manera que la afectara directamente? Otra posibilidad es que Mert, sintiéndose herido o decepcionado por la supuesta ruptura, esté buscando reafirmar su valor y su atractivo, y qué mejor manera de hacerlo que saliendo con alguien cercano a su expareja, demostrando que no la necesita y que tiene otras opciones. Es una táctica bastante común en el mundo del despecho, aunque en este caso, la dimensión pública lo hace mucho más explosivo. También debemos considerar que a veces las apariencias engañan. Tal vez Mert y Gozde son solo buenos amigos, y los rumores de un romance han sido exagerados por la prensa y los fans. O quizás Gozde es simplemente una persona que ha entrado en la vida de Mert de manera natural, y el hecho de que sea amiga de Afra es una coincidencia desafortunada que ha alimentado las especulaciones. Sin embargo, dada la intensidad de la atención sobre esta pareja, es difícil creer que una coincidencia así pase desapercibida. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto a Mert Ramazan Demir y a Afra Saraalu nuevamente en el centro de atención, y no solo por su trabajo en Yalan. El drama personal de los actores a menudo se entrelaza con la narrativa de la serie, y los fans se sienten profundamente involucrados en sus vidas sentimentales. Este último giro, si se confirma la intención detrás de él, podría tener repercusiones en la percepción pública de Mert y, quién sabe, quizás incluso en la dinámica entre él y Afra dentro del set. En resumen, el giro que no esperábamos es la posible implicación de Mert Ramazan Demir en una estrategia de venganza hacia Afra Saraalu, utilizando su supuesta nueva relación con Gozde Duru, una amiga cercana de Afra, como arma. Esta teoría, alimentada por los recientes avistamientos y la conexión entre las actrices, ha desatado un torbellino de especulaciones y debates entre los fans. Si bien la verdad absoluta es difícil de confirmar en el mundo de las celebridades, la coincidencia es demasiado llamativa para ser ignorada. Hemos explorado las diferentes facetas de este intrigante escenario, desde la posibilidad de una estrategia calculada hasta la simple casualidad o un genuino nuevo romance. Lo que queda claro es que la dinámica entre Mert y Afra, ya sea en la ficción o en la vida real, sigue siendo un foco de gran interés para el público. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Mert está buscando vengarse de Afra? ¿O es solo un rumor sin fundamento? ¿Qué piensan de esta supuesta nueva relación? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y análisis. Hasta pronto.